Bueno, veamos un poco las protecciones en instalaciones. Las dos cosas básicas o dos dispositivos básicos que se utilizan para proteger las instalaciones. Bueno, sabemos que los generadores tienen entonces las tres fases, vamos a suponer trifásico, estamos, como vimos anteriormente, tienen entonces las tres fases y el neutro. Noten una cosa, que si yo tengo varios generadores y los tengo que conectar y todos estos cuatro cables estuvieran flotantes, no podría definir un potencial común a ambos, ¿no? Entonces, para conectarlos sería complicado. Tenemos que usar una referencia, como ustedes saben, el potencial, la diferencia potencial existe entre fase y fase, ¿no? 380, por ejemplo. Pero si yo tuviera otro generador, ¿cuál sería la diferencia entre la fase de un generador y la fase de otro generador? Sería imposible establecerlo si no tuviera una referencia común. Entonces, se suele establecer, se suele no, se establece que el neutro de los generadores van a tierra. Entonces, la tierra generalmente es una tierra real, ¿no? O sea, eh, es un buen conductor de la electricidad porque normalmente, salvo casos excepcionales, en el desierto, por ejemplo, ¿no? Pero en general tiene cierta humedad, tiene sales, entonces es relativamente buen conductor de electricidad. Entonces, con una jabalina, que es un alambre de cobre, normalmente tiene núcleo de hierro para que le dé rigidez y está revestida en cobre, se hinca en el lugar, se hace un pozo y eso es la toma tierra, que se denomina así. Este es el símbolo de la toma tierra. A veces se le agrega un poco de sal, inclusive, para favorecer justamente, depende de la zona, ¿no? Y se riega, ¿no? También de vez en cuando, como si fuera una planta, ¿sí? De los cuidados extremos, sobre todo en zonas como esta, donde a veces hay greda o está muy seco todo, ¿sí? Digamos, si uno, por ejemplo, fuera de la meseta y encara una jabalina, a lo mejor no tiene buen contacto, habría que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, insisto, eso, agregarle sal y tratar de mantenerla húmeda, para que haga buen contacto con respecto a tierra. Bueno, se transmiten entonces, como ustedes saben, los cuatro cables. Eh, en el destino, supongamos que fuera una casa, esto es lo mismo si fuera trifásico, ¿no? Pero lo hice más simple en una casa. Entra una fase, por ejemplo, la R, como vimos en el video anterior, se toma una fase y el neutro, ¿ok? Este R, cuando entra en una casa ya no se llama R o ST porque como es monofásico, se dice simplemente que el cable S es fase. O también vivo, vivo o en inglés L, de live, si el aparato es norteamericano o de origen internacional, la letra L, ¿sí? ¿Por qué se llama eso? Bueno, porque este es el neutro. Si yo, digamos, tocara con el dedo el neutro, no pasa nada, porque mis pies están a tierra y yo estoy tocando el neutro. Entonces es potencial. ¿Qué diferencia de potencial hay entre el neutro y la tierra? Como ustedes ven, justamente por esta referencia, el potencial entre el neutro y tierra es cero. Por lo tanto, si yo agarrara el neutro, no me va a pasar absolutamente nada. Si tomo el vivo, por el contrario, ahí tengo entonces los 220 voltios de fase respecto al neutro. Noten que, aunque esto es tensión alterna, ustedes dirán, por eso no se llama ni positivo ni negativo este, ¿no? Porque no tiene sentido decir que es positivo esto, ¿no? Si está cambiando continuamente, obviamente. Lo que importa no es que sea positivo o negativo, sino la diferencia de potencial que haya respecto a la Tierra. Entonces, este es el que tiene diferencia de potencial respecto a la Tierra y este no tiene nada porque está puesto a Tierra. ¿Se entiende la idea? Bien. Una vez que entra digamos, al hogar, supongamos que es un hogar, un edificio, hay que proteger para que no haya sobrecorrientes. En caso de cortocircuito dentro de un edificio, la corriente sube mucho, como ustedes saben, si la resistencia baja, la corriente sube, entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, como mencionamos el otro día con Alfonso en la clase, pueden ocurrir incendios, ¿sí? O se recalientan los cables normalmente hoy día ya vienen con un recubrimiento plástico que es ignífugo, o sea que no se incendia, pero antiguamente sí se incendiaba, ¿sí? Tenía recubrimiento de tela o de plástico que se incendiaba, así que era muy peligroso. En general sigue siendo peligroso, yo el otro día lo mencioné también, la gran cantidad de incendios que se producen en propiedades es debido a la mala instalación eléctrica. No es tan común, por ejemplo, la explosión de gas. Se producen, por supuesto, sabemos que se producen, pero no es lo más común. El por gran porcentaje es justamente una mala instalación eléctrica hecha y sin protecciones adecuadas. Eso hace que, sobre todo en depósitos donde hay papel, madera, y no hablemos de productos químicos, o caucho o lo que fuere, se producen grandes desastres, no solamente en la propiedad, sino también en la atmósfera, ¿no? Bien, entonces hay que disponer de un dispositivo que corte, digamos, todo el suministro cuando la corriente sobrepasa un cierto valor. Eso se llama normalmente una llave térmica, que corta una llave térmica, digamos, la de entrada a la propiedad, corta los dos polos automáticamente. Corta
el vivo y el neutro, y aísla entonces, cuando la corriente sobrepasa un cierto valor, aísla la línea del hogar, ¿sí? O de la propiedad. Las térmicas vienen todas tabuladas, 6 amperes, 10 amperes, 30 amperes. Después vamos a ver en el próximo video cómo se escalona todo eso. Pero bueno, la térmica si dice, por ejemplo, 25 amperes, ¿qué significa? Que hasta 25 amperes deja pasar la corriente. Pasa más y tac, corta automáticamente. Antiguamente no se usaban las térmicas, sino se usaban los famosos fusibles. Si ustedes recuerdan propiedades antiguas. El fusible es simplemente un receptáculo donde hay un alambre. Acá se conecta entre este punto y este punto, la corriente pasa a través del alambre y justamente este alambre está calibrado de tal manera que cuando la corriente es mayor a cierto valor, el calor que produce lo funde. Por eso se llama fusible justamente, ¿no? Eso usaba en instalaciones antiguas y lógicamente cada vez que se fundía el fusible había que reemplazarlo por otro y era bastante enojoso. Los famosos electricistas que no saben nada, cuando saltaba mucho el fusible, saltaba o se quemaba, ¿qué hacían? Ponían un alambre más grueso afuera de norma, entonces ahora no salta. Bueno, buenísimo, ¿no? Siempre la solución del que no sabe nada, ¿no? El fusible justamente está para proteger la instalación. Si hay que poner un fusible de 20 amperes y uno pone un trozo de alambre cualquiera, entonces, bueno, se va a quemar la instalación. El fusible va a quedar muy lindo, después del incendio va a quedar el fusible intacto dentro de los escombros y toda la propiedad quemada, pero el fusible va a quedar intacto, ¿no? Así que se imaginan ustedes lo absurdo de esa situación. Los fusiles se siguen usando todavía, como ustedes ven, en computadoras, a lo mejor en impresoras, en equipos electrónicos. Se sigue usando este tipo de aparato para no poner una térmica que es un poco más caro, ¿no? Digamos, en equipos sí se usan los fusibles, pero en lo que es distribución se usa la térmica, que es mucho más fácil, porque la térmica salta y después se puede reponer. Sencillamente es un sistema que por calor abre el circuito, luego después pueden esperar un rato y lo vuelven a conectar y no hay que andar pensando en cambiar un fusible ni nada por el estilo. Las térmicas pueden ser de una o tres fases también, ¿no? Obviamente todo esto se replica para lo que es trifásico, exactamente la misma cosa. Ahora bien, no miremos esto todavía. Si yo tengo un equipo cualquiera, ¿sí? Conectado a mi casa, una heladera, por ejemplo, y viene alguien y la toca la heladera. La heladera tiene una fuga. ¿Qué significa? Que digamos, hay una parte por humedad, por mal conexión, por un cable que esté pelado, lo que fuere, tiene un cierto potencial respecto a tierra, y no estuviera conectado a tierra, esto, ¿qué pasa? Porque acá, una cosa que voy a decir es que también en la propiedad que hay que hacer, hay que poner la toma tierra, es obligatorio. Otra jabalina que se pone en cada propiedad y se lleva un cable especial a toda la propiedad. Entonces, los tomas van a ser de tres patas, como ustedes saben, neutro, vivo y tierra. Es obligatorio poner las tres patas. Ahora voy a explicar por qué se hace eso, ¿no? Entonces, esta es la norma, así como se ve el enchufe visto de frente, ¿sí? El neutro es este, la tierra y el vivo. Normalmente está marcado atrás, a veces no se ve mucho porque está apenas marcado en el plástico, pero hay que respetar esa norma. Neutro, vivo y tierra. También hay normas de colores que están acá. La fase, normalmente, cualquiera que sea la fase, en las instalaciones caseras o domiciliares, la fase es marrón, el neutro es celeste y la tierra es amarillo-verde. Esto hay que respetarlo. Los electricistas a veces no les gusta cuando uno les observa esto. Dicen, no, que no encuentran colores, porque claro, cuando uno va a casa de electricidad están todos los colores de cables. Yo jamás he tenido problemas en todas las instalaciones que he hecho, mías y de amigos, y así en particulares. Jamás he tenido problema en conseguir cable marrón y celeste. Voy a la casa de electricidad y le digo, dame 100 metros de cable marrón y si no hay voy a otra y los consigo. Y no ando poniendo cualquier color. ¿Sí? No es muy difícil hacerlo, solamente hay que tener un poco digamos, de cuidado. Y lo mismo para la tierra. El cable amarillo-verde es exclusivo de tierra, no se puede usar para otra cosa. Bueno, dicho esto entonces, ¿para qué sirve la conexión de tierra? Si alguno, digamos, de la parte del equipo toma contacto con este, ¿qué va a pasar? Alguna corriente va a ir, en vez de volver, supongamos que acá hay una cierta resistencia entre el neutro, entre el vivo, perdón, y el aparato. ¿Qué significa? Que el vivo, entre el vivo y el aparato, en vez de estar a circuito totalmente abierto, que no estuviera conectado, hay una cierta resistencia. ¿Debido a qué? A un cable que está haciendo cortocircuito, a una humedad, por ejemplo, lo que fuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a circular una corriente por tierra, y, ¿ok? Y en caso de un cortocircuito grosero va a saltar la térmica, pero digamos que la instalación se va a salvar, ¿sí? Y el equipo, digamos, va a quedar protegido, porque
Si no tuviera esta conexión, imagínense ustedes, el equipo este que quedaría, todo el chasis quedaría ¿qué? Al potencial del vivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Imagínense una heladera. Toca un poco el vivo, sin hacer un cortocircuito franco, porque si no saltaría la térmica, ¿no? Pero queda a un potencial, y si no está puesto a tierra eso, yo voy y toco con la mano y que toco el potencial ese. ¿Se dan cuenta ustedes la idea? Entonces, para eso está la protección de tierra. Para que cualquier conexión, digamos, accidental entre el vivo y la tierra, aunque no sea franca, insisto, no hace falta que sea franca, pues si no sería un cortocircuito, ahí sí saldría la térmica, habría una pérdida y esa pérdida entonces hace que igual, si yo toco acá no pasa nada porque, ¿qué pasa? El equipo está puesto a tierra, yo estoy puesto a tierra, entonces una diferencia potencial. Además de eso, bueno, entonces ahora justamente para este tipo de cosas, cuando la corriente viene por la tierra, o acá dibujé otra cosa también, si yo esto es una persona, por ejemplo, que está puesta a tierra, ¿no? Con zapatillas o en el piso, estamos ahí, y tocamos, también provocamos una corriente de fuga que viene por acá. ¿Ven ustedes, no? La corriente puede ir entonces por el cable de tierra o simplemente por la tierra propiamente dicha. ¿Se entiende? ¿Mm? Esta o esta. Esta vuelve por el cable de tierra. Y esta vuelve simplemente porque yo toqué. ¿Mm? Y a través de mi cuerpo pasa a tierra. Bueno, es así, ¿no? Viene de la tierra. ¿No? Por la tierra. Esta viene por acá. ¿Sí? De la tierra. ¿Y a dónde regresa? Regresa al generador, ¿no? ¿Por dónde? Por tierra. Obviamente, insisto, si el cortocircuito franco, toda la corriente iría por acá y saltaría la térmica. Pero puede ser que tenga una pérdida baja. Entonces, entra una cierta cantidad de corriente, vuelve una cantidad de corriente determinada, pero alguna parte de esta corriente que entró, en vez de volver para acá, es como si fuera un nodo, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes? Como si fuera un nodo esto. Entonces, parte de la corriente vuelve normalmente por el... Perdón, la flecha está al revés. Parte de la corriente vuelve por el neutro, pero otra parte vuelve por tierra, por el cable de tierra, o simplemente directamente por la tierra propiamente dicha. ¿Se entiende? Cualquiera de los dos lugares. Depende del caso. Entonces, para evitar eso, ¿qué se pone? Se pone un disyuntor que se llama disyuntor diferencial. ¿Mm? El disyuntor diferencial, el funcionamiento básico es muy simple. Sensa la corriente que pasa por un lado y que pasa por el otro. Y saca la diferencia. Por eso se llama disyuntor diferencial. Si las corrientes que pasan por acá, pasan por acá son iguales, el sistema está perfecto. Obviamente es lo que tiene que ocurrir. Toda la corriente que pasa por acá, luego tiene que volver. Entonces no hay ninguna fuga. ¿Se entiende? Ahora, en función de que en este caso, por ejemplo, hay una fuga, ¿qué significa? Que la corriente que pasa por acá, parte, vuelve por acá y parte, vuelve por acá. Entonces el disyuntor se da cuenta porque hace el balance y ve que no es lo mismo lo que entra que lo que sale. ¿Se entiende la idea? ¿Mm? Entonces ahí salta la protección que tenemos. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, son dos tipos de protecciones. Esta es para que no se incendie la instalación y proteger en caso de un cortocircuito fragante o que la corriente supere un cierto valor. Y esta es para salvar vidas, justamente, la protección para nosotros. La térmica no nos protege a nosotros, porque si nosotros tocamos y nos pasa un amper por nosotros, nos mata un amper, un amper que pase por un cuerpo humano lo mata, más allá de 10, 15 miliamperes, provoca la fibrilación del corazón y morimos electrocutados. Entonces, si pasa un amper por nuestro cuerpo nos mata, pero la térmica no se va a dar cuenta. Si estamos en 20 amperes, pasa 21, la térmica sigue funcionando perfectamente. O sea, la térmica solamente está para proteger la instalación, pero no las vidas. La que protege la vida, ¿quién es? El disyuntor. El disyuntor justamente entonces detecta esa pequeña diferencia de miliamperes y justamente si hay una pequeña pérdida, ya salta la instalación y bueno, entonces produce justamente esa protección. Muchas veces, por supuesto esto está exigido, en la cooperativa por ejemplo las nuevas instalaciones exige poner la térmica y el disyuntor digamos, en el poste de acometida. El poste de acometida se llama donde está en la calle, se pone, bueno, la propiedad depende de qué lugar, donde la cooperativa nos baja los cables de alimentación. Está por norma, una propiedad nueva, tiene que cumplir un caño, tiene que tener, bueno, una cierta configuración, eso está dado por normas de la cooperativa, y tiene que haber necesariamente una térmica y un disyuntor. ¿Ok? Eso es obligatorio hoy día. Antes no era, pero hoy sí, es obligatorio. Bien, lo que iba a decir a veces es que en instalaciones viejas, si uno tiene una instalación vieja que pone un disyuntor, a veces salta, o salta la térmica también. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque la instalación es vieja y puede haber en algún caño o algo por el estilo un cable que tenga alguna cierta resistencia respecto al caño, ¿no? A la tierra, por humedad, insisto, porque el cable está pelado, por lo que fuere.
Entonces pone el disyuntor y continuamente salta. Entonces a veces lo puentean, ¿no? Como siempre se hace en Argentina, resoluciones fáciles, ¿no? Ah, como el disyuntor salta entonces, lo puenteo, no lo uso, entonces bueno, así se queda pegado cualquiera, ¿no? Bueno, el problema cuál es, que es difícil a veces encontrar la solución. Por eso, digamos, si el disyuntor salta, bueno, hay que encontrar en qué lugar está, digamos, la pérdida, ¿no? La fuga, ¿no? La fuga que se produce. ¿Se entiende? Y se hace, bueno, aislando partes del circuito. Se pondrá una parte, se irá conectando el circuito hasta que en un momento dado funcione bien y de repente deje de funcionar el disyuntor, salte, mejor dicho, y entonces ahí se analizará ese tramo de circuito que produjo este tipo de fuga. ¿Está claro? Bien.